Estimados participantes, sean ustedes bienvenidos. Mi nombre es Miguel Ángel Morales Rojas, soy psicólogo clínico de profesión y trabajo en la Dirección de Prevención y Control de ITS, VIH, SIDA y Hepatitis del Ministerio de Salud. A continuación, quisiera compartir con ustedes la siguiente imagen. Luego de haber revisado la imagen, ahora quisiera compartir con ustedes las siguientes preguntas. ¿Qué han podido identificar en la imagen? ¿Qué relación encuentran entre los elementos que se presentaron en esta imagen? Bien, ahora les pediré que adivinen cuál es el tema que vamos a abordar en esta oportunidad. Muy bien, el día de hoy abordaremos el tema profilaxis preexposición PrEP para el VIH. Acompáñenme en el desarrollo de este importante tema donde intentaremos contestar estas preguntas. Vamos a empezar con el desarrollo del contenido. ¿Qué cosa es la PrEP? Se denomina profilaxis preexposición para el VIH o PrEP al uso de antirretrovirales en personas que no tienen el virus para reducir su riesgo de infección por VIH por vía sexual. A diferencia de la profilaxis posexposición para VIH, que es la PPE, que se inicia con posterioridad al evento, la PrEP se refiere al uso continuado de antirretrovirales antes y después de la potencial exposición por vía sexual. Cuando se toma en forma diaria, reduce entre el 96 al 99% el riesgo de infección por VIH, ¿no? Y como regla general, la PrEP debe ser considerada como un componente de la estrategia de prevención combinada en poblaciones clave. ¿A quiénes se recomienda el uso de la PrEP? La Organización Mundial de la Salud, o también OMS, recomienda incorporar el uso de la PrEP como parte de la estrategia de prevención combinada del VIH a poblaciones con mayor riesgo de contraer la infección. Aquí tenemos a hombres que tienen sexo con hombres, ¿no es cierto? Mujeres transgénero. Vamos a decirlo así, ¿qué características tendrían que tener estas poblaciones para que accedan a la PrEP, ¿no? Por ejemplo, la idea es que sean personas con un uso inconsistente o no uso de preservativo en relaciones sexuales anales y o con diagnóstico de una ITS bacteriana en los últimos 6 meses y o con uso de PrEP en más de una oportunidad, ¿no? Trabajadoras sexuales, por ejemplo, con uso inconsistente del preservativo y parejas serodiscordantes. Cuando hablamos de parejas serodiscordantes, hablamos de parejas en las cuales una persona tiene VIH y la otra no, ¿no? ¿Y qué cosas se recomiendan en estas personas? En las que la persona viviendo con VIH no mantenga una carga viral indetectable en forma sostenida y que reporten uso inconsistente del preservativo. Medicamentos antirretrovirales de la PrEP. La combinación de tenofovir, disopropil fumarato y emtricitabina en asociación fija es el régimen con mayor evidencia de efectividad y experiencia clínica hasta el momento. Es decir, el nombre comercial es Truvada, ¿no? Pero es la emtricitabina tenofovir. Existen otros regímenes para PrEP, por ejemplo, el uso de cabotegravir inyectable, que es un medicamento, como su mismo nombre le dice, inyectable también, que funciona como una PrEP, ¿no? ¿Qué también funciona la PrEP? Estudios recientes han demostrado que la PrEP reduce en más del 90% el riesgo de contraer la infección por el VIH durante las relaciones sexuales. Es más eficaz en las personas que toman los medicamentos con regularidad que en las que a menudo no toman las dosis diarias. El uso diario de la PrEP ofrece el nivel más alto de medicamentos en la sangre y tejidos, por lo tanto, el más alto grado de protección. Si se toma PrEP todos los días, se estará protegido, incluso si no se toma alguna dosis de vez en cuando. Durante los primeros 7 días, después de haber comenzado la PrEP, se deben tomar otras medidas de prevención de la infección por el VIH, uso del condón en las relaciones sexuales vaginales o anales, y se aconseja continuar la PrEP durante 28 días después de la última exposición posible al VIH. Eficacia de la PrEP. Indetectable, como nosotros sabemos, es igual a intransmisible. La PrEP en parejas serodiscordantes constituye una estrategia de prevención controlada que promueve la autonomía y empoderamiento de la persona VIH negativa. Permite gestionar el modelo de prevención que resulte más apropiado para su realidad.
aumenta la tranquilidad de las personas en cuanto les permite tener relaciones sexuales sin temor a contraer el VIH. La evidencia muestra que no existe riesgo de transmisión del VIH por vía sexual cuando la persona viviendo con VIH recibe tratamiento antirretroviral efectivo, es adherente y mantiene una carga viral indetectable por al menos 6 meses. Esta premisa es respaldada por múltiples organizaciones internacionales, incluyendo la OMS bajo el eslogan indetectable igual intransmisible. Durante la consejería que se da a las personas, en este caso a las personas, a las parejas serodiscordantes, es importante indagar si la persona con VIH se encuentra bajo tratamiento y en control virológico, es decir, si ya es indetectable. Pero también si la persona negativa tiene otras parejas sexuales y en su caso no incorpora medidas de prevención como el uso del preservativo. Si el usuario expresa que ha tenido encuentros con otras personas sin protección, es decir, sin condón, entonces es candidato para iniciar la PrEP. Múltiples ensayos clínicos han demostrado la eficacia de la PrEP como parte de una estrategia de prevención combinada para evitar la transmisión sexual del VIH en distintas poblaciones, incluyendo hombres que tienen sexo con otros hombres, personas trans y mujeres y parejas, heterosexuales VIH serodiscordantes. Aquí vemos en la lámina un listado de estudios que se hicieron para probar la eficacia de la profilaxis preexposición o PrEP, ¿no? Tenemos el IPREX, por ejemplo, que fue un estudio multisedes, porque se realizó en varios países, y el Perú fue una de las sedes del IPREX, ¿no es cierto?, donde participaron 2.499 HCH en mujeres trans, ¿no es cierto? Y se demostró que vemos aquí un 92% en quienes tenían niveles terapéuticos del medicamento, ¿no? Tenemos el estudio Partners in PrEP, el HyperGay, el Prepare, el Discover, entre otros estudios, ¿no? Que aquí mencionan cuáles fueron sus resultados, ¿no? Criterios o cuáles son los criterios para recibir la PrEP. Para recibir la PrEP, toda persona debe cumplir lo siguiente: tener 18 años a más, tener un resultado negativo de VIH, ausencia de sospecha de infección aguda por el VIH, ausencia de contraindicaciones para recibir los medicamentos de la PrEP, solicitud voluntaria de usar la PrEP, ser parte de la población clave o ser pareja serodiscordante, es decir, ser parte de la población considerada en alto riesgo en relación al VIH, y ausencia de exposición de riesgo en las últimas 72 horas. En este caso se debe indicar la profilaxis post-exposición porque el riesgo es muy reciente. Entonces, aquí habría que indicar la PEP, no la PrEP, ¿no? Entonces, estos son criterios a tener en cuenta para recibir la profilaxis preexposición. Ahora, las modalidades de la administración tenemos que son dos, ¿no? Existe la modalidad más común, la más usada, que es la PrEP diaria, que consiste en la toma diaria de un comprimido durante todo el tiempo que existe el riesgo de transmisión del VIH. La PrEP diaria o esta modalidad puede interrumpirse en los periodos de riesgo bajo o en los cuales no hay riesgo. Se debe esperar la ingesta de 7 días consecutivos para conseguir un mayor efecto preventivo, ¿no? La PrEP diaria está recomendada a poblaciones clave, que son hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, trabajadoras sexuales y parejas serodiscordantes que presentan alguna conducta sexual que involucre un elevado riesgo de transmisión del VIH, ¿no? Entonces recordemos, la primera modalidad, la más usada, la más común, es la PrEP diaria, que es la toma de una tableta al día vía oral. Cuando hablamos de conductas sexuales con elevado riesgo de transmisión del VIH, vemos aquí diferentes condiciones o situaciones que podemos aplicarlas según el tipo de población, ¿no? Por ejemplo, en HCH, uso inconsistente de preservativo en relaciones sexuales anales, también con diagnóstico de una ITS bacteriana en los últimos 6 meses, uso de PEP, o sea, profilaxis posición en más de una oportunidad, o uso de PEP en los últimos 6 meses. En el caso de mujeres trans, también uso inconsistente de preservativos en relaciones sexuales anales. También diagnóstico de una ITS bacteriana en los últimos 6 meses. Uso de PEP en más de una oportunidad o en los últimos 6 meses. En trabajadoras sexuales también cuando hay uso inconsistente de preservativos en las relaciones sexuales.
Cuando hablamos de parejas serodiscordantes, aquí tenemos una serie de condiciones a tener en cuenta. Por ejemplo, pareja VIH positivo sin carga viral indetectable de manera sostenida, pareja VIH positiva que no ha alcanzado la supresión viral, pareja VIH que aún no inicia el TAR o el tratamiento o que recién lo inicia, uso inconsistente de preservativos en relaciones sexuales, violencia física, duda de la pareja serodiscordante acerca de la eficacia del tratamiento, si la pareja serodiscordante tiene otras parejas sexuales además de su pareja VIH positiva en TAR. La otra modalidad de administración de la PrEP es la PrEP a demanda o la PrEP AD, ¿no? Que consiste en la administración de la emtricitabina tenofovir antes y después de una exposición de riesgo. Es la modalidad preferida por la población HCH y reduce el número de comprimidos. La PrEP AD debe indicarse básicamente a HCH, en HCH, solamente en HCH, que consideren que la PrEP AD es más eficaz y cómoda para su uso, sobre todo en HCH, y aquí hay que estar muy atentos, que HCH que tienen relaciones sexuales con poca frecuencia, 2 o menos relaciones sexuales, ¿no? Por mes, yo diría, ¿no? HCH que pueden planificar sus relaciones sexuales por lo menos 2 horas previas o que pueden postergar la actividad sexual como mínimo 2 horas. Recordemos que a esta PrEP a demanda también se le llama, además de PrEP AD, también la PrEP 211, ¿no? El esquema a emplearse en la PrEP AD es el siguiente, ¿no? Igual la emtricitabina tenofovir, ¿no es cierto? Y se toma 2 horas antes de la relación sexual, luego 2 días antes de la relación sexual, luego un día después y otro día después, ¿no? La PrEP AD no debe indicarse en HCH que tienen relaciones sexuales más de 2 veces por semana. En estos casos se preferirá la PrEP diaria. Mujeres heterosexuales y en mujeres transgénero, hombres transgénero que tienen relaciones sexuales vaginales receptivas, hombres que tienen relaciones insertivas vaginales o anales con mujeres, ¿no? Personas con hepatitis B crónica, debido a que la emtricitabina tenofovir tiene acción contra el virus de la hepatitis B, por lo que se debe evitar interrupciones que puedan asociarse a exacerbaciones del compromiso hepático si se suspende o se suspendieran los antirretrovirales, ¿no? Entonces aquí tenemos la forma como se toma la PrEP a demanda, que es la 211, ¿no? Como les digo, 2 tabletas de PrEP de 2 a 24 horas antes del sexo. Es un ejemplo, escenario 1, ¿no? Una tableta de PrEP 24 horas después y otra tableta de PrEP 48 horas después de la doble dosis, ¿no? Aquí vemos el gráfico, por ejemplo, ¿no? La persona tuvo relaciones sexuales el viernes, entonces la tomó a las 11 de la noche, la tomó ese mismo día en la mañana, luego tiene que tomar la siguiente a las 10 de la mañana, la siguiente el domingo, en este caso, a las 10 de la mañana. En escenario 2, múltiples episodios sexuales, si en caso se da, porque también la persona de repente de tener relaciones sexuales esporádicas va a empezar a tenerlas de forma continua. Si en caso se da esa situación, continuar con una tableta de PrEP cada 24 horas hasta 2 días después del último día de sexo. Y escenario 3, múltiples episodios sexuales en una semana, ¿no? Si hay menos de 7 días entre el final del periodo de dosificación bajo demanda del comienzo de otro, mejor es que tome una sola tableta de PrEP para reiniciar. Si hay 7 o más días desde la última dosis de PrEP, comience nuevamente con 2 tabletas de PrEP, ¿no? Aquí vemos en los gráficos más o menos cómo sería en este caso la dosificación en el caso del escenario 2, por ejemplo, y en el caso del escenario 3, ¿no? Y definitivamente si vemos una persona que está aumentando el número de sus relaciones sexuales, ya no es con muy baja frecuencia, sino es casi continuo, lo mejor es, y la persona puede hacerlo, le podemos sugerir que cambie la modalidad diaria, ¿no? Para que se sienta mucho más seguro, ¿no? Como les dije, la modalidad de demanda está únicamente dirigida a HCH, nada más, a hombres que tienen sexo con hombres y aquellos que tienen relaciones sexuales muy, muy esporádicas, ¿no? Y planificadas. Antes de continuar, les dejo la siguiente tarea. Prepare una lámina y explique de forma sencilla en qué consiste cada modalidad de la PrEP. La explicación es para el usuario, ¿no? Continuemos con el desarrollo del tema. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones para el uso de la PrEP? Ambas modalidades, tanto diaria y a demanda,
Se pueden ofrecer como opciones a la población clave y la elección va a depender de las preferencias de la persona a través de una decisión compartida con el médico tratante u otro profesional a través de una eficiente consejería. La migración de una modalidad a otra, de un esquema diario a un esquema de demanda y viceversa, puede darse en casos excepcionales. O sea, puede ocurrir esta migración de una modalidad a otra. Estos cambios deben ser dispuestos por el médico durante las visitas trimestrales o de seguimiento. Cuando se opere el cambio o cuando se dé el cambio, se debe reforzar la consejería sobre adherencia. ¿No? Entonces, otras contraindicaciones también para el uso de la PrEP tenemos, lo anterior eran recomendaciones, ahora vienen las contraindicaciones, diagnóstico positivo de infección por VIH, signos o síntomas de infección aguda por VIH. En ese caso, si el médico detecta esto, realizar una nueva prueba de VIH en 4 semanas para reevaluar ingreso a la PrEP. ¿No? Si el usuario refiere haber tenido una exposición de riesgo o relación sexual sin condón con pareja con VIH u ocasional o no conocida en las 72 horas previas a la consulta inicial. En estos casos se debe dar un ciclo de PEP y posteriormente iniciar la PrEP. Cuando hay alguna alergia o contraindicación a cualquier medicamento del régimen de la PrEP, ¿no? Y cuando se dan elevados valores de creatinina. Esas vendrían a ser las contraindicaciones principales. Si ustedes se dan cuenta, son pocas y no ocurren afortunadamente con frecuencia para el uso de la profilaxis preexposición. Entonces, cuando hablamos ya del inicio de la PrEP, hablamos primero de lo importante de la consejería inicial para recibir la PrEP. La consejería es indispensable para las personas interesadas en usar la PrEP y para quienes han comenzado a tomarla. Los responsables de brindar la consejería son los profesionales de salud, médicos, psicólogos, obstetras, enfermeros u otros, o personal técnico que se encuentre debidamente capacitado. Entonces, la consejería inicial debe abordar los siguientes aspectos: explicar el funcionamiento de la PrEP, analizar el riesgo de infección por VIH, ayudar a los usuarios a decidir si la PrEP es adecuada para ellos, educar a los usuarios sobre la importancia de la adherencia y las visitas de seguimiento, informar sobre efectos secundarios de la PrEP, reforzar o corregir el conocimiento que tiene la persona sobre la PrEP, evaluar la violencia de pareja y la violencia de género, evaluar el consumo de sustancias psicoactivas y problemas de salud mental, que son generalmente temas que se abordan en las consejerías que se realiza para el descarte de VIH o la atención o controles que hacen la población clave en los establecimientos. Cuando hablamos de la primera consulta médica, es importante que en esta primera consulta se logre lo siguiente: que el médico, en este caso, revise los criterios de inclusión, que evalúe la evaluación, haga la evaluación de la comprensión y motivación para iniciar la PrEP, la evaluación del riesgo y decisión de la mejor modalidad de PrEP para el usuario. Recordemos que pueden ser dos: a diaria o a demanda. La demanda es únicamente para HCH, la diaria es para todos. Ofrecimiento de test para VIH y evaluación clínica completa, antecedentes previos, presencia de signos y síntomas de infección reciente, patologías de base y otros factores de riesgo para enfermedades crónicas, ¿no? Antes de iniciar el uso de PrEP, el potencial usuario o el proveedor, en este caso el profesional de salud, ha identificado las características por las cuales la PrEP puede ser utilizada como estrategia preventiva, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles vendrían a ser aquellas cosas que hacen una persona, que pensemos que una persona es candidata para la PrEP, ¿no? Por ejemplo, o las necesidades o motivaciones que hacen que una persona busque la PrEP, ¿no? Por ejemplo, la imposibilidad o la dificultad de negociar el uso del condón, o cuando no hay uso consistente de este tampoco, cuando la persona es víctima de violencia de género o violencia sexual, cuando tiene una pareja o con varias parejas sexuales con las cuales no usa condón, cuando la persona hace trabajo sexual, si es que desea incorporar una estrategia de prevención adicional además del uso del preservativo, es decir, desea sentirse mucho más protegido y seguro, cuando tiene una pareja, cuando su pareja es una persona viviendo con VIH, cuya carga viral aún no es indetectable, ¿no? Entonces es importante que todos estos aspectos los tengamos en cuenta cuando hacemos la consejería para la PrEP, ¿no? Para ofrecer un servicio de calidad centrado en las necesidades del usuario. ¿Cuáles vendrían a ser las pruebas basales? ¿No? En las pruebas consideramos eh, básicas para el inicio de la PrEP y otras que son recomendadas. Por ejemplo, en el caso de las pruebas basales para PrEP, el tamizaje para VIH, la creatinina sérica
que nos sirve para evidenciar problemas renales, y la hepatitis B, la prueba de hepatitis B. Y el test de embarazo. Son pruebas basales, ¿no? Que son importantes a tener en cuenta para el inicio de la PrEP, ¿no? Y otras pruebas que se recomiendan, si es que estuvieran disponibles, el tamizaje de sífilis. En el caso de que la persona salga positiva en esta prueba, se da tratamiento, y lo cual no interfiere el inicio de la PrEP. El descarte de ITS como gonorrea y clamidia en base a la norma técnica vigente, la hepatitis C, y también lo que se recomienda es, si la persona no estuviese vacunada, vacunación, y si cumple los criterios, ¿no?, de inclusión para ello, eh, la hepatitis y la vacunación BPH, sobre todo en BPH, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de pruebas basales y otras pruebas recomendadas para el inicio de la PrEP. Ahora, si no disponemos de la creatinina sérica al inicio de la PrEP, y si la persona no tiene, y de eso se encarga el médico, las antecedentes, ¿no?, de problemas renales, entonces la persona, si no se dispone de la prueba en ese momento, podría iniciar la PrEP, ¿no? Pero sí es importante hacer la prueba cuando se disponga de ella después, ¿no? Cuando hablamos de actividades de seguimiento clínico, adherencia a la PrEP, manejo de efectos adversos asociados a la PrEP y cambios de comportamiento y reducción de riesgos. Son cosas que tenemos que tener en cuenta en las visitas de seguimiento, ¿no? Hay que evaluar qué tanto cumple la persona en la toma del medicamento. Nosotros sabemos que en el caso, por ejemplo, de la toma diaria, si la persona lo toma de forma desordenada o no lo toma de manera diaria, entonces el nivel de protección va a ser menor, ¿no? Tener en cuenta, preguntar acerca de las molestias que puede generar el medicamento, efectos adversos y cambios en el comportamiento y la reducción de riesgos. Efectos secundarios de la PrEP. La PrEP es muy segura y no produce reacciones adversas medicamentosas en el 90% de los usuarios, ¿no? Solo un porcentaje muy pequeño muestra reacciones adversas que suelen generalmente revertir de manera rápida, ¿no? Estos podrían ser, o que se dan al inicio: dolor de cabeza, disminución en la densidad ósea, náuseas. 0.5 al 1.5% de los usuarios presentan la disminución de la densidad ósea, y diarreas, ¿no? Entonces, pero generalmente revierten, ¿no? O sea, no presentan mayor dificultad. Para eso es importante, bueno, el seguimiento médico, clínico. Interacción de la PrEP con otros medicamentos y sustancias. Tenemos, eh, la PrEP no afecta la eficacia de los anticonceptivos hormonales, orales, inyectables o implantados. Los anticonceptivos, en consecuencia, no afectan la eficacia de la PrEP. La PrEP no tiene interacciones farmacológicas con la terapia hormonal, y la terapia hormonal tampoco afecta la eficacia de la PrEP. Y la PrEP no tiene interacción con el alcohol, ni sustancias psicoactivas, ni estimulantes sexuales. Es importante tenerlo en cuenta porque probablemente algunas personas, algunos usuarios de PrEP, nos pueden decir: mira, yo este fin de semana no tomé la PrEP porque me fui de fiesta y sabía que iba a tomar bastante licor. Entonces, como yo siempre he escuchado que el medicamento no debe combinarse con el licor, entonces yo no he tomado la PrEP todo este fin de semana, ¿no? Entonces ahí hay que decirle: mira, no hay problema entre la PrEP y el alcohol, ¿no? Porque más bien en este tipo de situaciones, con mayor razón la persona debe tomar la PrEP. ¿Por qué? Porque es probable que, ¿no?, que si la persona se va de fiesta y toma esta cantidad de alcohol, entonces probablemente puede hacer que tenga relaciones sexuales sin protección y se está exponiendo. Entonces ahí lo ideal es que la persona igual tome PrEP, ¿no? De repente que la tome pues antes de salir, ¿no? Antes de salir de su casa para ir a su fiesta, ¿no? Entonces, igual con otro tipo de drogas. Mejor es que la tome más bien para disminuir el riesgo que pueda tener si tiene conductas de riesgo. Uso de preservativos y la PrEP. Nosotros sabemos que la PrEP es una estrategia más de la prevención combinada, y como les dije, la prevención combinada es la sumatoria de una serie de estrategias que deben trabajar en conjunto y en paralelo. Es decir, la PrEP no pretende reemplazar al preservativo, ¿no? Los preservativos ofrecen, si la persona toma PrEP, una protección suplementaria contra el VIH, y lo protegen de otras ITS y embarazos no planificados. Es importante y decirle al usuario
que la PrEP, si bien te protege del VIH, no te protege de las ITS, de la sífilis, de una gonorrea, clamidia, hepatitis, ¿no? Entonces, los preservativos sí te protegen contra estas otras infecciones y también sirven para protegernos o de un embarazo no planificado, no deseado. O sea, la PrEP no evita el embarazo. O sea, la PrEP no es la pastilla mágica que nos va a proteger de todo, ¿no? Entonces, y también recordar que la PrEP no interfiere con ningún método anticonceptivo. Establecimientos de salud que prescriben la PrEP, los establecimientos de salud donde se brinde la PrEP deben disponer de elementos mínimos, condiciones mínimas, físicas mínimas necesarias para la atención con un espacio físico equipado y privado que garantice pues la confidencialidad, capacidad laboratorial que garantice la realización de la batería de pruebas de monitoreo, provisión de insumos como condones masculinos, femeninos y lubricantes, ¿no? Servicio de consejería de VIH, salud sexual y reproductiva, ¿no? Capacidad instalada para la prescripción y dispensación de medicamentos antirretrovirales para la PrEP. Entonces son las características a grandes rasgos que deben tener los establecimientos de salud que van a prescribir la profilaxis preexposición, ¿no? La conformación del equipo multidisciplinario está conformado por médico infectólogo, médico cirujano, licenciado y licenciada en enfermería, obstetricia, psicología, químico, farmacéutico y tecnólogo médico. Eso ya lo hemos visto en otra lámina y este equipo o sea, su conformación va a depender del nivel en el cual nos encontremos. Primer nivel, segundo, tercer nivel, ¿no? Recordemos que la participación también de los educadores pares es muy importante en la difusión y promoción de la profilaxis preexposición, así como en la labor informativa. Estimados participantes, hemos llegado a la parte final de la exposición. Antes de despedirme, quisiera compartir con ustedes un par de preguntas de reflexión. ¿De qué manera puede beneficiarse tu servicio profesional de lo que hemos aprendido el día de hoy? ¿A qué te comprometes con lo aprendido el día de hoy? Y conmigo ha sido un gusto. Hasta una próxima oportunidad. Muchos éxitos en el curso y buen día con todos.